pues como siempre, bienvenidos. Aquí estamos en la Universidad de Alicante, como siempre, de la mano de la Fundación Empresa Universidad. Y bueno, vamos a tocar una de las disciplinas que trabajamos, que investigamos y que damos formación en ella. Para ello, como sabéis, pues vamos a analizar a un nutrido grupo de deportistas y de motivadores, ¿de acuerdo? A ver qué pueden tener en común entre ellos, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, si me permitís, comparto pantalla, pongo un PowerPoint y nos vamos a ello. Muy bien, queremos saber hoy qué tienen en común todas estas personas muy conocidas a nivel mundial. Hay varias personas de aquí de España, como sabéis, ¿qué tienen en común y por qué han podido llegar a donde les ha dado la gana, donde ellas han querido? ¿Cuál ha sido la fuerza, la motivación, las ganas, la capacidad? ¿Por qué? El porqué de todos ellos, el por qué están donde están. Bueno, pues vamos a intentar, desde un punto de vista científico, desde las investigaciones que nosotros hacemos aquí, de la mano de la Fundación en la Universidad de Alicante, pues llegar a estos determinantes, ¿vale? Bueno, tenemos aquí a diferentes personas. Como siempre, recordamos lo que trabajamos nosotros. Trabajamos disciplinas del ámbito del comportamiento humano y la comunicación no verbal. Neurociencia facial, como sabéis, la interpretación, la relación del rostro humano, o mejor dicho, del cerebro humano a través del reconocimiento facial, ¿de acuerdo? En esta línea llevamos 8 años trabajando con investigaciones anteriores y nos estamos dando cuenta que el grado de fiabilidad es brutal, está por encima del 95%. Bueno, tenemos luego sinergología, que es la comunicación no verbal propiamente dicha de los gestos no conscientes, las microexpresiones que vienen del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, son los que los analizaron de la mano del doctor Paul Ekman, la paralingüística, los cambios en la voz, la distancia que procuramos, que tenemos entre dos personas, la grafología, ¿qué quiere decir nuestra escritura? La neurociencia, el funcionamiento cerebral, el funcionamiento neuronal, las partes del cerebro, el por qué es todo esto, el por qué realmente, cómo llega la información a nuestro cerebro. Tenemos cerebros diferentes, aunque tenemos una parte, como sabéis, fundamentalmente en común, alrededor de un 95%, en sí el 95% somos todos iguales. Luego hablaremos un poquito más de esta parte, pero hay una pequeña parte que nos diferencia abismalmente de la noche al día, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que realmente tenemos más del 90% genéticamente compartida con un mono, ¿de acuerdo? Fijaros lo similares, pero también lo diferentes que somos cualquiera de nosotros y de nosotras a un mono que pueda haber por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier pequeño porcentaje de diferencia es brutal, es abismal, incluso entre dos gemelos. Tienen una genética muy similar, pero aquello que les separa también los distancia y tienen comportamientos totalmente diferentes. Bueno, no me enrollo más. Todo esto es lo que trabajamos nosotros a nivel científico aquí en la Fundación de la Universidad de Alicante y es lo que trabajamos de manera, son herramientas no conscientes y es lo que nos permite llegar a la verdad, llegar al diagnóstico de verdad, llegar a saber cómo son las personas, llegar a saber cuál es el comportamiento de cada uno para después poder comunicar en el ámbito de las ventas, de la negociación, en el ámbito de la comunicación, para llegar a vender con mucha más eficacia de lo que hace alguien lanzando cañonazos sin saber muy bien dónde apuntamos y también, lógicamente, en procesos de terapia, en procesos de coach, en procesos de ayuda hacia las personas. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es a diferentes personas. Fijaros que cada uno de ellos, tenemos aquí a Carlos Alcaraz, yo creo que en el último año, Carlos ha tenido mucho y tiene mucho protagonismo en los medios de televisión, de comunicación, porque es un fenómeno jugando al tenis. ¿Y por qué esas competencias? Bueno, si os parece bien, si me permitís, vamos a ir desde el punto de vista de la neurociencia facial, que es la disciplina que vamos a abordar hoy.
una disciplina científica que investigamos aquí, como os digo, en la Fundación de la Universidad de Alicante, recogiendo análisis e investigaciones previas de información de muchísimos años, y aquí lo que hacemos es que las volvemos a reinvestigar, las unimos con otras disciplinas para ver exactamente cuál es el grado de fiabilidad y saber si se corresponde o no se corresponde. Bueno, esta disciplina nos habla de la similitud de la interpretación del cerebro humano a través del rostro, porque son dos partes de la misma cosa, dos partes de la misma moneda, como ya saben los genetistas, los biólogos, y como está totalmente claro y demostrado a nivel biológico. Bueno, ¿qué podemos decir? Vamos a ir calentando motores. ¿Qué podemos decir de un Carlos Alcaraz que ha ganado un montón de campeonatos y es una promesa a nivel mundial? Bueno, podemos decir, así a simple vista, para ir calentando motores, que es una persona emocional, que es una persona con cierto vigor. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, pues alguien me puede decir, bueno, pues esto es muy fácil porque lo tiene todo el mundo. Bueno, yo voy a hacer un pequeño análisis introductorio solamente para ver un poco cuáles son a priori las capacidades de cada uno. Pero no voy a hablar aún de aquellas capacidades que tienen desarrolladas en común. Me explico, hay varios elementos que tienen todos ellos. No voy a hablar aún de esto. Si me lo permitís, lo voy a dejar para el final porque creo que es la parte más interesante y la parte de la que trata la jornada de hoy. ¿De acuerdo? Volvemos a Carlos Alcaraz. Bien, una persona con muchísima capacidad de concentración, donde lo podemos ver en unos ojos pequeños y retraídos, con muchísima demanda y curiosidad instintiva de todo aquello que está relacionado con la comida, con el sexo, con la lucha, con el poder. Esto le atrae muchísimo. Podemos ver además que es una persona emocional. En sí es lo que rige en él, lo que manda, su motor de vida es esto, es la parte emocional, la parte más puramente los motivadores más instintivos. Bueno, pasemos a Fernando Alonso. Fernando Alonso también tiene una alta demanda instintiva, también mucha resistencia. El motor de vida de Fernando Alonso ya no es el emocional, no. Fijaos que cada uno se rige con unos patrones cerebrales que pueden ser incluso opuestos, y ambos han llegado a donde han querido llegar y siguen llegando. Luego veremos cuál es el punto de unión. Fernando Alonso es mucho más racional, es mucho más cognitivo. Es una persona que su gran poder lo tiene en el raciocinio, en la capacidad sobre todo de análisis y en la fuerza, en una fuerza instintiva, en esos dos elementos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, a nivel morfológico, ¿de acuerdo? A nivel cerebral. Bien, aquí tenemos a Rafa Nadal. Rafa Nadal, volvemos a ir a un patrón mucho más emocional. Un patrón también con demanda instintiva, pero mucho más emocional. Una persona sumamente desconfiada, con unos ojos, lo que llamamos nosotros en retracción frontal, o sea, introducidos hacia adentro, lo que le hace ser reservado, introspectivo, comedido, y lo que le hace tener una alta capacidad de concentración. Esto es muy bueno. Luego hablaremos de este elemento, porque es un elemento compartido. Bien, pero en él lo que rige sobre todo es la emocionalidad. ¿Qué quiere decir? En una persona que rige la emocionalidad tiene que estar continuamente activado, continuamente con fuerza emocional, continuamente motivado. En el momento que decaiga, como ocurrió con la separación de sus padres, pues él puede venirse abajo. Él necesita esa gasolina, esa motivación, que es la pasión, la emocionalidad, ¿de acuerdo? Fijaros que hay otras personas como Fernando Alonso que no está en ese campo. Bueno, tenemos aquí a otra persona a su lado, ¿de acuerdo? No sé si lo reconocéis, es Eric Thomas. Eric Thomas, un motivador con mucha fuerza, con mucha garra, ¿de acuerdo? Este hombre también es emocional, pero es instintivo. Este hombre está un poco más en la línea de Carlos Alcaraz. Fijaros, donde quiero ir es que a cada uno de ellos les mueve una parte de su cerebro. Cada uno de ellos tiene una parte importante, una parte, podemos decir, fundamental, una parte muy fuerte, y en cada uno de ellos es distinta en este caso. ¿De acuerdo? Fijaros, tenemos aquí a Sara García. Sara García está en la NASA. Si no me equivoco, lo tengo aquí, me he traído una chuleta. Ahora leeré una pequeña bio de cada uno porque es impresionante, ya veréis. Sara García es una bióloga molecular que
por su afán, por su insistencia, ha acabado trabajando en la NASA, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí a Simon Sinek, también un motivador profundo, un escritor, un conferencista importante, ¿de acuerdo? Él es británico, se ha hecho famoso en una charla TED, con mucha vitalidad, con mucha energía. Él, volvemos a un patrón racional. Es una persona eminentemente racional, es una persona eminentemente cognitiva, sobre todo dentro de la parte cognitiva. La analítica es la que él mantiene como más fuerte. Si volvemos a Sara García, que no lo hemos dicho, mantiene un patrón emocional, puramente emocional. Sara García, a pesar de ser bióloga, su potencialidad cerebral está en la parte límbica, que es la parte emocional, ¿de acuerdo? La parte de manejo, control y refuerzo de esa parte emocional, de esa parte de ilusión. Muy bien, vamos a ir con más personas. Tenemos aquí a Inma Sara. Inma Sara, bueno, su trabajo es dirección de orquesta, es una directora de orquesta muy talentosa, con mucho carisma, y le ha llegado a dar a ofrecer diferentes charlas, diferentes motivaciones en otro ámbito, ¿de acuerdo? Profesionalmente se mueven en esos dos ámbitos. Bien, ¿cómo es Inma Sara? Es emocional y es instintiva, pero ya tiene además otro motor de vida, que es el cognitivo. Podemos decir que tiene los tres motores fundamentados. Fijaros que luego hablaremos de ello. Tenemos tres bloques cerebrales. Uno es el racional, el que es más propio del ser humano. Otro es el límbico, es una parte de nuestro cerebro media. Es el cerebro que gestiona las emociones, la que realiza la gestión, ¿de acuerdo? Y hace de cruce entre, o de unión entre el cerebro racional y ese cerebro más profundo que es el reptiliano o el emocional antiguo, ¿de acuerdo? Pues ella tiene facultado esos tres cerebros, tiene una capacidad de orientación, de equilibrio brutal. Bien, tenemos aquí a Luis Galindo. Yo me quito siempre el sombrero ante Luis Galindo. Yo lo tengo como amigo mío porque he estado en contacto con él durante muchos años, lo conozco. Él, bueno, pues vive entre Alicante y Madrid, y yo soy alicantino, y entonces, pues bueno, hemos coincidido. Yo me he formado en ciertos ámbitos con él, yo he sido su alumno, y es un tío que a mí me ha ilusionado, que es una persona que a mí me ha transmitido siempre mucha energía. Y bueno, pues me he permitido no le he dicho nada, pero bueno, pues con todo el cariño del mundo, traerlo aquí para ponerlo también aquí con vosotros, con todo este grupo de fenómenos y fenómenas, ¿de acuerdo? Luis Galindo es racional, es cognitivo, él transmite mucha ilusión, mucha emocionalidad, pero su fondo, cómo él procesa información, es eminentemente cognitivo, muy cognitivo. Esto no quiere decir que tenga una parte depreciada, no, lo que quiere decir es que hay una parte mucho más importante, y en él es la parte analítica, también es la parte imaginativa, pero la parte del cerebro racional. Es una persona, luego lo veremos también, lo digo con mucho cariño, ¿no? Como veremos luego en todos ellos. Es una persona con cierta desconfianza, pero es una persona con mucha capacidad de introspectiva hacia adentro, con mucha capacidad de concentración y con nada de dispersión. Esto es uno de los elementos que luego me centraré. Bien, una vez más, lo que quiero comentaros es que cada uno tiene su estilo, cada uno es más racional y ha llegado a triunfar porque tiene ese apoyo racional. Otro es más emotivo, más humanizado, podemos decir, más emocional, y entonces tiene una representatividad empática mucho más de lo normal. Otro es más instintivo, la vieja usanza, el toro más bravo que es el que se defiende, o el león más fuerte. Bueno, cada uno lo tiene en función, o lo hace, mejor dicho, ha llegado en función de cómo es. Somos todos distintas y distintos, cada uno tenemos facultades diferentes, pero hay varias facultades en ellos que son iguales, de las cuales nunca hemos hablado. Tony Robbins, no podíamos dejar de traerlo aquí, lógicamente. Yo tengo 52 años y en los últimos 25 años es que cada semana oí hablar de Tony Robbins, ¿no? De la gente que me rodeaba. Es una persona muy cognitiva, muy emocional y muy instintiva. Tiene mucha capacidad y mucha fuerza en los tres ámbitos. Bueno, fijaros, cada uno es diferente.
Ahora hablaremos del por qué. ¿Por qué siendo diferentes? ¿Por qué Javier nos dice que hay un patrón en común de por qué todos ellos han podido llegar donde han llegado? ¿Por qué narices han llegado donde han llegado? Bueno, si me permitís, os voy a hacer 3 preguntas. Si podéis poner ahora el micro operativo, me gustaría que participarais. La primera, ¿sabéis cómo se mide la inteligencia en los animales? O sea, ¿cómo saber si un delfín es más inteligente que una rata, o un león es menos inteligente que un gato, o un perro es más inteligente que, no sé, que un tigre? ¿Cómo narices la ciencia mide la inteligencia en el ámbito animal? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cómo pensáis que es? Tenéis los micros apagados, ¿eh? Los que queráis hablar, si alguien quiere decir algo, ¿no? Por su forma de colaborar o su grado de empatía. Bueno, podría ser. Fijaros que esto es lo que más o menos hacemos por el comportamiento, por los test. Esto es lo mismo que se hace, pero se hace en humanos. En animales es muy complicado saber esto viendo realmente cómo... Con esto se comprueba, o con esto realmente se intenta comprobar, mejor dicho. Bueno, al final es un tema de peso, nunca mejor dicho. ¿Sí? Por el peso del cerebro. Por el peso del cerebro, perfecto, muy bien. Gracias, Pepe. Bueno, pues es por el peso del cerebro, fijaros. Al final hay una ley biológica universal que lo más grande es lo más potente. Y esto no es porque lo diga yo, ni porque lo digan los investigadores. Esto es porque lo llevan diciendo la comunidad científica desde siempre. Todo lo grande es lo más potente. No estoy diciendo que lo grande tenga mejor capacidad de adaptación. No estoy diciendo que lo grande sea lo mejor. No. Lo grande es igual a potencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. La fuerza, sabéis que es una fórmula, ¿no? La fuerza, ¿a qué es igual? Masa por aceleración. Masa por aceleración, o sea, la potencia, la masa, cuanto más masa y más aceleración. Un combinado, un algoritmo, podemos decir, entre la masa y la aceleración. ¿De acuerdo? Eso es la fuerza. Bien, pues aquí es lo mismo. Se mide el cerebro y se compara porcentualmente con el cuerpo de ese animal, restándole la grasa, lógicamente. La grasa va fuera, con el resto de estructura. ¿Vale? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber fehacientemente, claramente, que un delfín es más inteligente que, no sé, que un ciervo? Porque actúa de una manera o actúa de otra, o porque ha salvado a tal, o porque sale en las películas, o porque se entiende que es colaborador del hombre. No, porque su masa cerebral, comparada con el resto del cuerpo, es la que más pesa en el medio animal, ¿de acuerdo? Igual que el humano. ¿Sabéis cuál es la mayor masa de todas? Pues la que tenemos nosotros, lógicamente, los humanos, comparado con nuestro peso específico, descontando grasa. Bien, ¿eso qué significa? ¿Por qué lo estoy comentando? Porque realmente en función de las zonas más grandes de nuestro cerebro, es lo que tenemos la mayor potencia. Sí o sí, está fundamentado. No discute, bueno, podemos discutir, esto es una maravilla, ¿no? Pero no, teóricamente, científica y teóricamente no admite discusión, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos tipos de inteligencia humana hay? ¿Cuántos tipos de inteligencia humana pensáis que hay? En el humano ya, nos hemos ido fuera del mundo animal. 4, 2, 16, inteligencia humana. No hablo de personalidades, no hablo de conductas. ¿Cuántos tipos de inteligencia humana? Yo puedo ser medio tonto en los estudios, pero luego soy muy hábil ganando dinero. Yo puedo ser medio tonto en los estudios, pero luego, cuando tengo 18 años, vamos, soy un líder. Y es que me llevo de calle a todo el mundo, a los chicos y a las chicas. ¿Tú te refieres a las inteligencias de Howard Gardner? No, me refiero a algo mucho más global, mucho más básico. Bueno, pues os lo voy a responder yo. Tenemos 3 tipos de inteligencia. 3 tipos, en función de la evolución de nuestro cerebro. La inteligencia racional o cognitiva,
¿vale? Que lo media nuestro córtex. El córtex más desarrollado en el mundo animal, aquí en este planeta, en otros planetas, como no sabemos si hay vida, no podemos hablar. En este planeta es el ser humano. Sin lugar a dudas, tampoco admite discusión, ¿vale? Y el medio más fiable para saberlo es la palabra. La palabra es el medio en el cual nos dice que nuestra inteligencia racional es la más evolucionada dentro del mundo animal. Bien, hay otro tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Por ejemplo, grandes amigos como Luis Galindo lleva muchos años hablando de esto, de la inteligencia emocional, de ponerte en el lugar de otras personas. Es un tipo de inteligencia que no tiene nada que ver con la racional. Puede estar cercana, pero es diferente. Hay gente que son cerebritos, que son ingenieros, matemáticos, pueden tener o no inteligencia emocional, pero esa es su inteligencia, la racional, la que hablamos antes. Otras personas tienen inteligencia emocional, a lo mejor no saben hacer una fórmula matemática, pero cuando tú tienes un problema, te ayudan, saben estar a tu lado, saben darte un abrazo, saben darte o decirte la palabra exacta en ese momento. Son personas que se ponen a tu disposición y sin pedir nada a cambio intentan ayudar. Ese es el segundo tipo de inteligencia. Y la tercera es la inteligencia instintiva. Es la que nos ha proporcionado Dios o la naturaleza desde hace 4,5 millones de años por evolución. Es la que nos ha permitido sobrevivir, lo que nos ha dado las ganas de hacer el amor, que no es ganas de hacer el amor, es ganas de otra cosa, pero no lo voy a decir, ¿me entendéis? Es ganas de comer, ganas de beber, lo que nos da el placer de comer, de beber, de los actos sexuales, etcétera, etcétera. Es una inteligencia. ¿Cuántas veces hemos oído y cuántas veces, sobre todo los que ya tenemos una edad, que había gente que no había estudiado, ni valía para estudiar, pero habían hecho negocios y eran millonarios? Al estilo Trump. ¿Pensáis que Trump es un cerebrín o es un tío que ha sabido ganar dinero? Pues él tiene ese tipo de inteligencia, la inteligencia instintiva, la del león, la del más fuerte, la de la lucha, la de la supervivencia, la del dominio. Bien, una última pregunta, si me permitís. Vamos a hablar de esta parte, de la instintiva, no de la racional ni la de la emocional, de la inteligencia instintiva, la que nos ha permitido, sin lugar a dudas también, y esto es innegable, llegar hasta aquí. Si no hubiéramos tenido demanda de sexo, la fuerza para luchar, demanda de comida, gusto y placer por la comida, por la bebida, por el sexo, no estaríamos aquí. Esta parte es la del yin y yang, lo bueno y lo malo, que la mayor parte de veces va unido. No vamos a entrar ahí, cada uno que le dé una vuelta. ¿Con qué parte del rostro humano pensáis que está relacionada la inteligencia instintiva, la fuerza, la resistencia, la voluntad de ir, de no hacer, de hacer? ¿Qué parte del rostro humano? Muy bien, Cristina, perfecto. Toda la parte del masetero, de la mandíbula. Hay estudios, investigaciones científicas y por favor, no quiero hacer debates de sexo porque no me interesan nada y estamos en otra línea, ¿no? En la línea de la investigación. Pero vosotros sabéis cuando, sobre todo, una mujer busca pareja en un hombre, cuál es una parte que le llama la atención y que mira. Muy bien, Cristina, perfecto, esa es. La mandíbula. ¿Por qué la mandíbula? La mandíbula es la que inspira, da la sensación o es interpretada, muy bien interpretada, como la fuerza, la resistencia, como la capacidad genética, como la capacidad de protección, como la capacidad de unos genes fuertes para los hijos. Y esto es lo que realmente llama la atención. Y es así directamente. Y esto es otro de los temas que es innegable e irrebatible. Yo no sé si habrá alguien que lo pueda rebatir, pero si habláis con un genetista, con un biólogo, realmente no entiendo que no hay nadie que os vaya a decir que no. Bien, pues vamos a hablar de esta parte, la parte de la mandíbula, la parte boca, mandíbula, masetero, mandíbula y mentón. Esta es la parte que está unida con una parte, que ahora hablaremos de ello, que es la parte del tronco encefálico. Tenemos 3 estructuras, tenemos muchas, pero las agregamos o las unimos en 3 grandes bloques, que es la estructura instintiva, con, bueno, pues ahí está el tronco encefálico, el cerebelo,
tenemos ganglios basales y una estructura que la podemos llamar límbico antiguo, que es la parte que segrega hormonas. Tenemos una parte media, que es la estructura límbica, la que controla o maneja toda la estructura, podemos decir, emocional, y luego la parte del córtex, que es la parte que llevamos integrada desde hace 200.000 años, no, nada más. La primera la tenemos desde hace 4,5 millones de años. Bien, la mandíbula es la parte instintiva, la parte de la lucha, del poder, de la resistencia, y la dividimos en tres patas. Si es grande o no, si es tónica o no. ¿Sabéis lo que es la tonicidad? La tonicidad es cuando las carnes están prietas, cuando no hay colgajos, ¿vale? Y cuando la mandíbula está proyectada, cuando una mandíbula se expande hacia adelante, así, ¿vale? Bueno, vamos a verlo con nosotros mismos y vamos a ir evidenciando esto con las personas que conocemos. Y este es el punto en común de estas personas, de todas ellas, y ahora lo veremos. Una mandíbula grande lo que da es fuerza, resistencia y una genética fuerte, como hemos dicho. Y esto lo podemos ver en los ganglios basales y en el tronco encefálico. De hecho, donde se fabrica la dopa, que la dopa es un precursor de la famosa dopamina, es la que, la dopamina es la que, bueno, pues nos hace sentir placer. Se fabrica, se estructura y parte a través de la vía dopaminérgica, a través de esta estructura, ¿no? Del tronco cerebral, del mesencéfalo, ¿de acuerdo? Bien, si no tuviéramos dopamina, si no tuviéramos placer comiendo, no comeríamos, nos moriríamos. Si no tuviéramos placer bebiendo, no beberíamos. Si no tuviéramos placer instintivamente, incluso luchando, no hablo del sexo, que está más claro que el agua, aquí no estaríamos nadie. Todos los animales sienten placer, porque si no, no se reproducirían, no comerían, no beberían y no tendrían la posibilidad de ser el jefe de la manada. Bien, hablamos de tónico. La tonicidad es una estructura mandibular muy prieta, sin colgajos, y esto es lo que nos habla de energía, de control y de combatividad. Y hablamos de una estructura proyectada, un mentón proyectado. Y esto, muy importante, que no hemos hablado de ello, nos habla de la combatividad, de la culminación. ¿Qué es la culminación? El no ser perezoso o perezosa, el llevar las cosas adelante, el proponerse algo y contra viento y marea acabarlo, por encima de lo que sea y de quien sea, a muerte. Finalización, culminación. Las personas que tienen distintos elementos añadidos a un mentón muy proyectado podrían ser incluso obsesivas. De hecho, es una de las características que vamos a mostrar con las personas que tenemos aquí. Bien, fijaros en la mandíbula de Simon Sinek, de Carlos, de Luis Galindo, de Sara García, de Eric Thomas, de Inma Sara y de Fernando Alonso. Fijaros en la mandíbula que tienen todos. Y no estamos hablando de ancha, porque cada uno tiene un motor de vida diferente. Lo que estamos hablando es de la culminación. Ahí ese es el punto en común. Uno de los puntos en común, el más importante quizá. La capacidad de culminación, la capacidad de no tener pereza, de tener una resistencia brutal para llevar el barco hasta el final, por cualquier mar, con cualquier viento, con cualquier marea, con cualquier tempestad, absolutamente hasta el final. Fijaros la mandíbula que tienen todos ellos. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Un pedazo de mandíbula proyectada hacia adelante brutal. ¿Vale? Ya tenemos una segunda herramienta. La primera, que cada uno tenemos un motor de vida. Uno es más emocional, otro es más cognitivo, otro más instintivo. Tenemos ciertas facultades. Pero algo importante dentro de todas esas facultades es la capacidad de que se te meta algo en la cabeza y llevarlo hasta el final, contra viento y marea. Y que no, al final, o por el camino, pues lo vayas perdiendo, te vayas cansando, te vayas aburriendo, te vaya dando pereza, arrancada de caballo y parada de burro. ¿Os suena esto, verdad? Es muy, muy habitual. Arrancada de caballo y parada de burro. ¿Por qué hay parada de burro? Pues sobre todo porque hay falta de fortaleza, falta de culminación, falta de vigor para culminar. Hay
elementos biológicos que nos inspiran a dejarnos llevar, a falta de control, a falta de culminación. Y esto, en principio, es biológico, pero ahora os daré una muy buena noticia dentro de un rato. Fijaros, como no podía ser de otra manera, aquí tenemos a Tony Robbins. Fijaros qué pedazo de mandíbula proyectada hacia afuera, qué pedazo de tonicidad, ¿vale? Fijaros Nadal, toda la zona mandibular, la zona instintiva proyectada hacia afuera también, ¿vale? Unos más que otros, Tony Robbins más, sí, pero Rafa Nadal también, Rafa Nadal no tanto, ha tenido que trabajar esa culminación, ha tenido que trabajar el camino, ha tenido que trabajar el no a veces dejarse llevar por otras cosas, ha tenido que trabajar esos bajones en la emotividad, producido porque las cosas a veces al lado de él no han ido del todo como él quisiera, como nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Pero al final ha tenido la resistencia, todos ellos lo tienen, de poder llegar. Fijaros, otro elemento indiscutible y claro, fijaros en los ojos de todos ellos. Podemos tener los ojos ofrecidos hacia adelante, se llaman en nuestra terminología ojos en retracción lateral, o podemos tener los ojos hacia adentro, en retracción frontal. Esto a través del quinto par de nervio craneal, que es el nervio trigémino, nos informa de que son personas que tienen la capacidad de abstracción, la capacidad de meterse dentro de ellos mismos. ¿Esto para qué les sirve? Tienen una capacidad brutal de concentración. No se dispersan. ¡Wow! Cuando juntas las dos cosas, ¿qué significa? Que alguien que va a muerte a por lo que ha pensado, a por lo que quiere y encima no se dispersa y con un control brutal significa que no se desvía de su camino, que va por el camino recto hasta el final. Muy poca dispersión, la capacidad de concentración. A la hora de todo, no solamente de jugar al tenis, por ejemplo, en este caso, sino la capacidad de abstraerse en un momento dado y quedarte con tus propuestas y proposiciones para llevarlas hasta el final. Fijaos que las personas que tienen los ojos hacia adentro, y siempre lo digo, cada año hacemos cientos de análisis con mucho detalle y ¿sabéis las veces que nos hemos equivocado? Nunca nos hemos equivocado en nada, nunca. Cuando digo nada es en nada relevante, nada importante. Que a lo mejor alguien lo hemos podido explicar de una manera o de otra, algún mínimo detalle, pues no lo sé esta cuestión, pero miles, cientos hacemos cada año, miles que hemos hecho absolutamente nada, ni siquiera significativamente relevantes nos hemos equivocado nunca. ¿Esto qué significa? Que las herramientas son brutales, que funcionan, no que seamos mejores, sino que las herramientas son muy buenas. Los ojos pequeños nos dan introspección, nos dan la capacidad de concentración, no nos dispersamos, nos dan enfoque. Pero también, y en una parte que no es tan buena, las personas con los ojos hacia adentro son desconfiadas. Son personas eminentemente desconfiadas, como son todos ellos y todas ellas. La mejor prueba es saber cómo sois vosotras, cómo sois vosotros cuando penséis en vuestro familiar, en un vecino que tenga los ojos eminentemente hacia adentro y si son pequeños aún más, personas con mucha capacidad de concentración pero muy desconfiadas también, algo distantes. Bueno, aquí lo podemos ver en sus ojos, ¿vale? Todos tienen, además de una mandíbula muy proyectada, una gran capacidad de abstracción y de concentración. Todos ellos. Absolutamente todos ellos. Estos dos elementos unidos son los que hacen de un Rafa Nadal, o los que hacen de un Tony Robbins, un Tony Robbins. Fijaros, esta foto cayó en mis manos hace algo más de tiempo. Fijaros en esta Guardia Civil. Fijaros, es impresionante. Vale. Fijaros, vamos a volver un poco atrás, por favor. Fijaros aquí. En esta chica, que es bióloga, que es Sara García, es una española que trabaja en la NASA. Bueno, es impresionante. Fijaros el pedazo de mandíbula proyectada que tienen. Todos ellos tienen una mandíbula impresionantemente proyectada. Yo os digo una cosa, si tenéis algún litigio con alguien con estas características, con una mandíbula proyectada y o con unos ojos hacia adentro,
vale la pena llegar a un mal acuerdo, siempre, absolutamente siempre, a un mal acuerdo porque nos reventarán, son capaces de llegar hasta el final, hasta el punto de exterminar lo que es nuestra propia energía, ¿vale? Son incansables. Bueno, bien, vamos a poner un ejemplo y con esto prácticamente hemos terminado y luego abriremos un pequeño debate si queréis o preguntas. Fijaros, esta persona tiene la mandíbula hacia adelante, ¿verdad? Sí, ¿no? Como hemos visto. Bien, pero la frente, o por lo menos la mitad de la frente, es eminentemente recta. Podría llegar a la obsesión. Una persona así puede ser obsesa. La obsesión es que se te mete algo en la cabeza y contra viento y marea la quieras llevar hasta el final. De hecho, esta obsesión está absolutamente en todos ellos. ¿Por qué esta Guardia Civil ha llegado a donde ha llegado? Porque se ha obsesionado con llegar y ha hecho lo necesario para llegar. Cuando digo lo necesario es trabajo duro, estudiar lo necesario, hacer el deporte necesario, lo necesario para poder llegar, ¿de acuerdo? Igual que todos estos grandes motivadores y deportistas. Esto ellos lo tienen biológicamente, ¿de acuerdo? Biológicamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando no lo tenemos biológicamente? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo atonía desde que nací. Yo me acuerdo, yo cuando tenía 17 o 18 años pesaba 50 kilos o 51 y seguía teniendo atonía en mi cuello, pese a que estaba muy delgado, pero mi biología era átona, mi mandíbula era átona. Y yo lo he sentido, siempre me ha costado más llevar adelante aquellas cosas que yo necesitaba, que yo quería. Me ha costado más. Tengo otros elementos que me han hecho ir, pero no, ni muchísimo menos me puedo comparar con las capacidades que tienen estas personas, que estos son, bueno, están en otro espacio, en otra dinámica, ¿de acuerdo? Bien, si me permitís, tengo una diapositiva preparada para el final, pero me gustaría comentaros, porque creo que va a ser muy importante para el que de verdad quiera cambiar él o quiera saber cómo son las personas que le rodean, él mismo o las personas que tiene a su lado, ¿no? Tenemos, para después de verano, tenemos un curso, lo tenemos ya a mitad. Quiere decir que quedarán muy pocas becas, pero como aún hay alguna beca, yo lo he traído por alguna beca del 20%. Tenemos un curso de experto en morfopsicología. Son, si no me equivoco, 7 viernes por la tarde, de 3 a 9, aquí en la Universidad de Alicante. Lo podéis hacer de manera presencial o de manera online. La mayor parte de los participantes, de los alumnos, lo harán de manera online. Esto es un camino que ya es difícil ir para atrás. Yo soy más de presencial, pero ya me habéis demostrado todas y todos que estando en distintas partes del mundo y de España, pues que es mucho más rentable para todos que lo hagáis online. Bueno, pues después de verano lo tenemos. Estamos ya intentando culminar las inscripciones, ¿de acuerdo? Y en este momento tenemos unas últimas plazas con un 20% de descuento. El programa experto, bueno, pues con diploma de la Fundación Empresa Universidad de Alicante, este programa tiene un precio, un valor de 695 € y para las pequeñas becas, las becas que queda alguna, hasta que se agoten, 556 €. Si alguien de verdad tiene las ganas, quiere hacerlo, son los viernes por la tarde. Mira, yo os voy a decir una cosa. Si alguien lo hace y no le gusta o tiene alguna duda a mitad que dice, no, esto es que no es súper potente, no es la leche, le devuelvo el dinero directamente. Esto va a quedar grabado aquí, lo estoy grabando yo y además realmente lo voy a mandar por si alguien lo quiere ver, ¿no? Alguien que no haya podido venir, porque normalmente tenemos una participación más alta, pero hoy sois muy poquitos. Bueno, ahí lo dejo. Si alguien tiene interés, que se ponga en contacto conmigo, javiertorregrosa@noverbal.es, mi teléfono 660 40 97 27, en la web noverbal.es tenéis toda la información y ahí lo dejo. Yo os diría que realmente este curso está cambiando vidas, pero totalmente, desde llegar a conocerte, a saber aquellas cosas, por qué las has hecho mal o por qué no llegas a ciertos parámetros, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, o por qué hay personas que te rodean que no entienden la empatía, o por qué otras se comportan de una manera así o asado.
o por qué no eres capaz de ayudar a alguien cuando lo intentas 16 veces. Todo esto lo vamos a saber, lo vamos a interiorizar, lo vamos a comprender y vamos a estar a años luz de cualquier diagnosticador de otros ámbitos. Lo dejo ahí, de verdad, y lo digo sinceramente. Y si no es así, estamos dispuestos a, de verdad, palabra, a devolver el dinero a quien considere que esto no es así. Bien, la última palabra y paso a una diapositiva, es decir, transparencia, como en los años en los que yo empecé, una diapositiva o slide, preguntándote, si quieres saber cómo eres o quieres saber cómo es tu familia o cómo son tus clientes, piensas que esto es importante saber, conocerte tú. ¿Cuántas vidas vas a vivir? ¿Varias? ¿Una? Bueno, hablo en la Tierra, ¿eh? No sé si en otro sitio, ojalá que sí, ¿no? Ojalá, pero aquí en la Tierra vamos a vivir una, yo creo, ¿eh? No lo sé. O bueno, o varias, dependiendo de la religión de cada uno. No me quiero meter en caminos que no me van a conducir a nada. Pero si realmente piensas que tu vida es importante y quieres conocerte o quieres saber cómo son las personas, cada uno de tu familia, tu pareja, o cómo de verdad meter el dedo a cada uno, el dedo para que le guste, para que le haga gracia, cómo llevarte el gato al agua con cada uno de tus clientes, yo creo que debes conocer profundamente lo que te vamos a dar en el programa experto. No puedes, yo creo que vivir sin ello, de verdad. Bueno, una pregunta, porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, la conozco perfectamente la respuesta, por eso la pongo aquí en esta diapositiva. Posiblemente hayas pensado si se pueden cambiar esas características que hemos hablado aquí, o son fijas. Quiero decir, estas personas que han llegado donde les ha dado la real gana, ahora han tenido sus problemas, pero han llegado donde han querido, con esa alta combatividad. Bien, ¿yo puedo ser uno de ellos? ¿Yo que soy perezoso puedo llegar a ser? Bueno, lo primero que tenemos que decir, el que esté a gusto como está, lo ideal es que no haga demasiado por cambiar. Es verdad, lo que está bien hay que intentar dejarlo. Pero si alguien de verdad considera que le gustaría tener más potencia, que le gustaría ser más racional o más emocional o tener más capacidad, o a alguien le gustaría tener esa magnífica y adorada resistencia para llegar a donde quiere llegar, sí, se pueden cambiar mis características cerebrales. De hecho, hay una cosa que se llama plasticidad. La plasticidad no es que se formen más neuronas, sino que las ramificaciones neuronales, los axones, los que tienen potenciales de acción, los que son capaces de llevarte más allá, estos en función del entrenamiento que tengas son los que se expanden, se multiplican y se ramifican y hacen crecer o decrecer una u otra parte del cerebro. Y esto, por supuesto que se puede entrenar, por supuesto que existe y por supuesto que conocemos los mecanismos para que esto pueda ser así. Como lo he hecho en mí mismo, a pesar de tener esta tendencia a la atonía, en otros elementos me he facultado para poder llegar donde a mí me apetece llegar. Bien, ya está. Yo espero que os haya gustado. Yo voy a cerrar lo que es la presentación de pantalla. Voy a mirar el reloj a ver qué tenemos. Son las 17:45. Siempre me voy un poquito más de tiempo. Hoy no me he ido demasiado. Simplemente os quería comentar un poco dentro de esta bio. Fijaros de lo que he podido extraer de ellos, que yo algunos, ya os digo que los conozco, sobre todo a Luis Galindo, pero fijaros, Carlos Alcaraz se describe como ambicioso y competitivo. Fernando Alonso, determinación, perseverancia, espíritu competitivo. Rafa Nadal, agresividad en la cancha, incansable, determinación, personalidad disciplinada, comprometida, tenaz. Eric Thomas, vale, es un consultor estadounidense, motivador, perseverante. Sara García Alonso, la bióloga que está en la NASA, vale, orientada al logro, perseverante, apasionada. Está aquí, no lo he escrito yo, está aquí. Esto es lo que nos dice la bio de cada uno de ellos, esa personalidad. Simon Sinek, personalidad perseverante, motivacional, carismática. Inma Sara, determinación, habilidades de liderazgo, apasionada, carismática, dedicada a su arte. Luis Galindo,
Estilo energético, práctico, motivador, refleja entusiasmo, positividad, enfoque pragmático. Tony Robbins. Le distingue la fuerza, la pasión, la determinación, personalidad carismática, motivadora, empoderamiento. Impresionante. La biología de nuestro cerebro es la que nos permite, igual que alguien que ha nacido más alto, más bajo, más fuerte o menos fuerte, pero luego el conocer estas cosas es lo que le va a permitir al que realmente quiere llegar a ese punto, poder transformarse, poder llegar a donde quiera. El primer punto es primero saber de dónde viene y cómo poder hacerlo. Bien, yo voy a cerrar la presentación de pantalla.